Hola a todos y todas, bienvenidos a este microvideo de la materia del Estado en juicio. Mi nombre es José Ignacio López y estaré abordando la habilitación de la instancia y los presupuestos procesales de la acción contencioso-administrativa. En primer lugar, cabe decir que cuando estudiamos este tema estamos hablando del control judicial de las decisiones estatales, que en el campo procesal no existe un código contencioso-administrativo, sino que aplicamos una serie de normas para auxiliarnos en esta ausencia. Básicamente aplicamos el decreto ley 19.549, llamada Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, aunque se debe tener en cuenta que es una norma de facto, que con el paso del tiempo el Congreso ha hecho mínimas modificaciones, pero no ha modificado. El título cuarto de esta norma nos rige la impugnación judicial, complementado por la Ley Nacional de Medidas Cautelares contra el Estado del año 2013, una regulación particular de ese tema, y la aplicación analógica de las normas del Código Procesal Civil y Comercial. Este es el esquema básico que aplicamos en los procesos contenciosos administrativos federales. Hay otras normas que rigen otra serie de procesos, como por ejemplo el amparo, que cuando la materia es contenciosa también nos es aplicable. Pero básicamente ese es el esquema procesal que tenemos dentro del fuero contencioso administrativo y que aplicamos diariamente y que obviamente aplican los abogados que representan al Estado. En ese sentido tenemos que pensar en los presupuestos procesales para llevar adelante una acción contencioso-administrativa. En ese sentido se impone primero pensar en la competencia. ¿Cómo se determina que una cuestión es contenciosa? Bueno, se habla de tres grandes elementos para entenderla. Uno, el criterio subjetivo, que es la presencia del Estado Nacional como actor, como demandado. Un criterio que nos orienta, pero que no es suficiente para determinar que ese pleito sea contencioso. Un segundo criterio, material, que básicamente es el ejercicio de la función administrativa, es decir, que la decisión haya sido dictado en ese ejercicio de función administrativa, también nos auxilia, pero no nos determina del todo. El criterio que nos viene a dar el mayor auxilio, la mayor claridad para entender cuándo estamos frente a un pleito contencioso administrativo, es el llamado criterio normativo. Es decir, que la pretensión, el fondo de la cuestión, esté regulada preponderantemente por normas de derecho público y derecho administrativo. Hutchinson nos va a hablar del doble orden de normas, ¿sí? el doble grado de normatividad para entender que el pleito es contencioso. Es decir, una decisión dictada en ejercicio de la función administrativa, criterio material, sumado al criterio normativo, que la pretensión, fondo del pleito, esté regulado preponderantemente por normas de derecho público y derecho administrativo. Con ello, básicamente nos orienta, no en todos los casos, pero en la inmensa mayoría, para entender que la cuestión es contencioso administrativo y va al fuero contencioso administrativo federal o a los fueros federales del interior con competencia contenciosa. Por eso es importante también tener en cuenta la distribución judicial en nuestro país. En la capital hay un fuero contencioso administrativo federal, un fuero especializado que tiene una cámara con 5 salas, 12 juzgados de primera instancia contenciosos y 6 de ejecuciones fiscales. En las provincias de la Argentina, la cuestión no tiene especialización, sino que en el fuero federal la máxima especialización que se admite es penal y no penal, en la actualidad, y en la cuestión contenciosa va al juez no penal, ¿sí? Del lugar. Esto el abogado del Estado lo tiene muy claro porque lo maneja diariamente. El segundo gran tema es la legitimación, que es muy importante dentro del fuero contencioso y es muy importante como presupuesto de la acción contenciosa, porque históricamente el tema de la legitimación, bueno, estuvo confinado a la noción del derecho subjetivo. Para llevar adelante un pleito había que tener un derecho subjetivo vulnerado. Esto se ha ido avanzando a las situaciones del interés legítimo y por supuesto que el gran cambio viene dado con la reforma constitucional del 94 que incorpora las nuevas situaciones de legitimación, la legitimación extraordinaria, el defensor del pueblo, las asociaciones de consumidores, ¿sí? Y por supuesto la jurisprudencia de la Corte que fue ampliando, en el caso Alavi, por ejemplo, de las acciones colectivas, ¿sí? El caso de los intereses individuales homogéneos, que es muy importante dentro de la materia contenciosa, dado que pleitos colectivos cada vez se sustancian más y con mayor relevancia. El caso Cepis, por tener una noción breve, rápida, de los pleitos contra el Estado colectivos y contenciosos, para tener en cuenta. Bueno, la legitimación como otro gran elemento, que obviamente excede este video, pero que hay que tenerlo en cuenta. El tercer gran punto, y claramente de nuestra materia, es el llamado agotamiento de la vía administrativa. Es decir, que para cuestionar una decisión judicial
tenemos que estar frente a un acto final que resuelva el fondo de la cuestión y que haya sido por la autoridad con competencia resolutoria final. En esos casos estamos frente al acto que causa estado, el acto que agota la vía administrativa. Para eso, normalmente hay que deducir recursos administrativos dentro del procedimiento hasta llegar a esa máxima autoridad con competencia resolutoria. Aquí, en el régimen del agotamiento, tenemos en el modelo de la impugnación, que nos da la ley 19.549, dos grandes medios, la llamada vía impugnatoria y la vía reclamatoria. La vía impugnatoria, que va a estar dado por los artículos 23 y 24 de esta ley, básicamente es llegar al agotamiento de la vía a través de los recursos administrativos, o el llamado reclamo impropio, es decir, cuando se cuestiona un reglamento, ¿sí? El reclamo impropio es el cuestionamiento contra actos de alcance general. Y la segunda vía es la vía reclamatoria, que está dada por los artículos 30 y 32 de la ley, el llamado reclamo administrativo previo. Básicamente, para llevar a la administración a juicio, previamente hay que transitar por la instancia del procedimiento administrativo, hay que pedirle a la administración lo que luego, en todo caso, vamos a discutir en sede judicial para darle una oportunidad que se pueda pronunciar, que podamos tener un diálogo entre el particular y la administración, y esto hace un presupuesto procesal relevante, muy relevante en nuestra materia, que es el régimen del agotamiento de la vía administrativa. Que hay autores, hay doctrina que lo cuestiona, por supuesto, pero la jurisprudencia lo ha convalidado a lo largo del tiempo. La legislación lo impone y esto es práctica diaria en materia administrativa. ¿Qué excepciones podemos tener al llamado agotamiento de la vía? Bueno, el que viene dado históricamente por la ley, el llamado ritualismo inútil, cuando la conducta de la administración haga presumir que es vano tener que transitar todas las vías, o cuando se discute, alguna cuestión constitucional, dado que la administración no puede, en su propia sede, hacer un control de constitucionalidad, digamos, no puede declarar inconstitucionalidades. Entonces se ha sostenido que estos son criterios que hacen al ritualismo inútil y permiten, digamos, exceptuar en determinados casos el llamado agotamiento de la vía administrativa. Y casos donde obviamente no estamos frente a la necesidad de agotar la vía, bueno, los famosos casos del silencio o las vías de hecho. Así que esto es un poco el esquema del llamado punto del agotamiento de la vía administrativa. Un cuarto tema muy importante de los presupuestos procesales es el plazo de caducidad. ¿Qué es el plazo de caducidad? Es un plazo breve, en días, desde que el particular es notificado del acto definitivo que agota la vía para llevarlo a sede judicial. Esto constituye una prerrogativa de la administración, una ventaja a favor del Estado para preservar la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones administrativas. Es decir, que no esté pendiente un largo tiempo su cuestionamiento, sino que haya un breve tiempo donde el particular pueda demandar, tenga un control judicial suficiente, pero si no lo hace, el acto queda firme. Este plazo de caducidad de 90 días, como regla, ha sido avalado por la jurisprudencia. Ahí tenemos el famoso caso Gipobras del año 95. Y obviamente este plazo rige cuando estamos frente a un acto expreso de la administración, ¿sí? Si no hay acto, estamos frente al silencio, ahí ya no rige el plazo de caducidad, sino estamos hablando de la prescripción. Un caso muy relevante en esta materia es Biosystem. Biosystem justamente determinó eso. El plazo de caducidad se aplica al acto expreso. En el caso del silencio, el plazo que nos corre es prescripción. Y además, un tema más del plazo de caducidad es que se aplica para los particulares, porque cuando el Estado es actor, no rige este plazo de caducidad, sino que estamos atados, en su caso, a la prescripción eventualmente. Y el quinto elemento, para los que defienden cuestiones de carácter tributario y demás, es el llamado solve repet. El solve repet, el pague y después reclame, rige para impuestos, tasas y contribuciones, no para multas. En el caso de que el particular, cuando impugne una cuestión tributaria, no lo haya pagado, posiblemente el juez lo intime a que cumpla con eso, porque si no el pleito no continúa. Y también admite excepciones cuando, bueno, el pago del tributo haga imposible el acceso a la justicia para el particular. Ha habido excepciones, pero bueno, la regla es el solve repet para llevar adelante una cuestión contenciosa administrativa en materia tributaria. Entonces, recapitulando, competencia, legitimación, agotamiento de la vía administrativa
plazo de caducidad y eventualmente, si la cuestión es tributaria, el solver repet. Allí están los requisitos para interponer una acción contenciosa administrativa y los requisitos que nosotros, eventualmente como abogado del Estado, debemos revisar muy detenidamente. Ahora hablamos del trámite de la habilitación de la instancia. ¿Cómo es el trámite de la habilitación de la instancia? Bueno, cuando el particular inicia una demanda, ¿sí?, contenciosa, bueno, lo primero, ustedes lo tienen clarísimo, es la comunicación a la Procuración del Tesoro. El famoso artículo 8 de la Ley 25.344, el oficio, donde el juez ordena comunicar la pretensión, la demanda, a la Procuración del Tesoro. Una vez que eso esté cumplido, ese oficio, el juez lo que hace es correrle vista al fiscal. La intervención del Ministerio Público es muy relevante en este caso porque el juez le pedirá opinión sobre la llamada habilitación de la instancia y la competencia, ¿sí? Aparece aquí dos elementos claves de los presupuestos de la acción. El Ministerio Público emite su vista y opina sobre esto y el juez debe resolver, ¿sí? El juez puede resolver que la instancia no está habilitada porque no se agotó la vía o porque está fuera de plazo de caducidad. Si resuelve que no, el particular podrá eventualmente apelar esa decisión. Ahora bien, si el juez considera habilitada la instancia, da traslado de la demanda al Estado. Y el Estado, cuando contesta la demanda, podrá nuevamente introducir la cuestión de que no está agotada la vía o que el plazo de caducidad se ha vencido, ¿sí? Lo puede introducir nuevamente como excepción procesal de previo y especial pronunciamiento o lo podrá deducir como una defensa de fondo. Este es el llamado trámite tan particular de la habilitación de la instancia, que hay que tener en cuenta y que es muy relevante en materia procesal contenciosa. Ahora bien, el proceso luego no tiene grandes singularidades con respecto a un proceso civil y comercial. Tenemos que decir algunas particularidades en materia probatoria. En materia probatoria del proceso contencioso, si bien la regla general es que quien alega debe probar, como rige en el proceso civil y comercial, el artículo 377 del Código, aquí tenemos una matización, un criterio particular, que en realidad es que en el contencioso quien impugna la decisión estatal debe probar su ilegitimidad. Quien impugna la decisión estatal debe probar su ilegitimidad. Y para eso se puede valer de todos los medios de prueba. En ese sentido, el expediente administrativo constituye prueba escrita, no es instrumento público que deba ser redarguido de falso, no hay que caer en este error, sino que es una prueba escrita importante, que se presume veraz, por supuesto, pero el particular eventualmente la puede desvirtuar con prueba en contrario. La confesional, esta tiene grandes particularidades aquí en materia contenciosa, dado que los funcionarios públicos no pueden confesar porque no son parte, ¿sí? Pueden declarar eventualmente por escrito, esto nos lo rige el artículo 407 del Código Procesal, y obviamente se les corre un pliego de preguntas y se presume que si no las contesta, o sea, bajo apercibimiento, de tener por veraces esos hechos. Pero esto es singular, no hay estrictamente una confesional, ¿sí? Y en materia pericial, esto es relevante en cuestiones técnicas. En cuestiones técnicas tiene mucha relevancia la prueba pericial en materia de contencioso administrativo, y el propio Estado puede requerir el desarrollo de prueba pericial, ¿sí? Esto es relevante, pero después no hay grandes singularidades en materia probatoria en el proceso administrativo de lo que es el proceso civil y comercial. Luego se avanza en el proceso, por supuesto hay etapa de alegatos, y finalmente tenemos el dictado de sentencia. Esto no tiene una gran diversidad con respecto a el proceso civil. La sentencia sí tiene grandes diversidades en cuanto a, digamos, sus efectos, que será abordado en clases posteriores. Gracias.